Bendiciones para todos y otra vez estamos bien contentos de poder llegar hasta sus hogares y pues para mí es siempre de mucho gozo el poder comunicarme, ya sea con estos medios que son los únicos que nos quedan ahora, ¿verdad? Para comunicarnos con ustedes, pero el día de hoy vamos a tener un estudio. Y recuérdese que es estudio, día miércoles de la palabra, bastante interesante. Así es que si usted no tiene cuaderno, libreta, lapicero, por favor vaya a traerlo. Ya sabe que siempre es importante, ya sea que sea día de estudio o día de prédica, es importante que usted tenga siempre algo con que anotar a la mano. Porque a veces damos citas y no se pueden leer todas y tal vez usted cuando está tranquila en su casa después puede leerlos y le saca más jugo a la experiencia. También hay cosas que usted tal vez quisiera anotar y que después tal vez le gustaría revisar qué fue lo que dijo, cómo lo dijo y ya revisa las notas. Y pues con esto usted yo creo que se va a deleitar más de las enseñanzas que nosotros podamos dar. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor traiga de su bendición y nos dé de su espíritu para que nosotros podamos comprender su palabra. Ahí donde está usted, cierre sus ojos un momento y vamos a pedirle al Señor, Señor, por favor, aquí estamos delante de tu presencia nuevamente, suplicándote que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos que nos envíes un espíritu de revelación de tu palabra, Señor, de entendimiento, que podamos comprender, Señor, los secretos, los misterios que tú has dejado en tu palabra para que sean vida en nosotros, Señor, y podamos sacarle lo más que podamos de provecho, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo sea el moderador de esta reunión y pon palabras en mi boca, Señor, para que no hable de mí nada, Señor, sino que únicamente lo que tú tengas para tu pueblo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy traía para ustedes un tema que es por demás muy interesante. Posiblemente, no, sin el posible no, lo vamos a tener que dividir en dos partes por causa del tiempo. Entonces el día de hoy vamos a ver la primera parte y el tema se llama las luces internas. Y para eso vamos a utilizar un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 27 y verso 20. Éxodo 27, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Dice: tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas, claro y puro, para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. ¿Se dio cuenta? Tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas, claro y puro, para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Y fíjese que tal vez el tema de hoy, como le decía, ya sea que le ponga usted las luces internas o las lámparas internas, para hablar de esto tenemos que ir al pasado otra vez. Y yo sé que la gráfica tal vez no la va a poder ver muy bien y la traté de hacer grande para que se pudiera ver mejor en la pantalla, pero no sé cómo se va a apreciar. Lo que estamos tratando de reproducir acá es el tabernáculo de Moisés, que fue las indicaciones que Dios le dio a Moisés de cómo quería que le hicieran casa a él, de qué forma. Dios dio las instrucciones, Dios dijo: yo quiero habitar en medio de ustedes, pero quiero que me hagan una casa. Y le dijo a Moisés cómo tenía que hacer esta casa. Esto es lo que se llama el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres partes, que es el atrio, el lugar santo, y luego hay otra cortina por allá que es la que divide el lugar santo del lugar santísimo. Entonces no me voy a detener mucho en explicar cómo funcionaba el tabernáculo de Moisés. Vamos a hablar algo bien sencillo de esto nada más hoy, y solo es como referencia a algo que nos compete a nosotros también. Y es: ¿qué tipo de iluminación había en cada ambiente que el Señor nuestro Dios le dijo a Moisés que hiciera? Como nosotros vemos acá, el atrio, que también se le llamaba el patio, lo que iluminaba esta región era la luz del sol. Se mantenía constantemente iluminada, a menos cuando ya era de noche, pues obviamente pues ya no había mucha iluminación. Y sin embargo,
Fíjese que siempre estaba iluminada porque dice que había una columna de fuego que se ponía sobre el tabernáculo, entonces de alguna manera siempre estaba iluminado. Luego nosotros vamos hasta el último compartimento, el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El lugar santísimo era un cuarto oscuro, pero según los rabinos dice que a ese lugar llegaba algo que se llamaba, ellos le llaman la Shekinah, que es la gloria de Dios. Y dicen que cuando llegaba esto, esta gloria de Dios era tan fuerte que iluminaba todo el lugar. Entonces no necesitaban llevar iluminación porque la Shekinah, la gloria de Dios, era la que iluminaba toda esa área. Sin embargo, en el lugar santo había un candelero. Y el candelero tenía que estar encendido todo el tiempo. Y era tarea de los sacerdotes iluminar ese lugar. Fíjese que se le encarga a Moisés, le dice que las lámparas estén ardiendo continuamente. Esto es algo que los sacerdotes, pero todo el tiempo tenían que estar velando. Las lámparas no se podían apagar. Todo el tiempo tenían que estar encendidas. Y era tarea de él llegar en la mañana y en la tarde, me parece, era su oficio para estar velando porque esto siempre estuviera encendido. Y vamos a ver entonces algo bien curioso acá, y es cuántos brazos o cuántas lámparas tenía el candelero del lugar santo. Y como usted puede ver acá, tenía 7 lámparas. Eran 7 lámparas que el sacerdote tenía que encender todo el tiempo. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y por qué me está hablando de esto usted ahorita? Le voy a decir. Nosotros, dice la Biblia, que somos seres trinos. Estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Ahora mire, quiero ver si me va agarrando por dónde va la cosa. El cuerpo es lo exterior. El cuerpo es como que nosotros estuviéramos hablando del atrio, del patio, del tabernáculo de Moisés. El cuerpo está iluminado siempre, el atrio estaba iluminado siempre por la luz del sol. Y quiere decir, Dios ilumina a todo hombre. No importa, fíjese, no importa si es sacerdote, si es gentil, si es lo que sea, ahí al atrio llegaba todo el mundo. Nosotros, en la parte más interna de nosotros, es nuestro espíritu, que realmente es quien en realidad somos nosotros, porque dice la Biblia que nosotros somos espíritus con cuerpo. Entonces es como que usted, el verdadero usted o la verdadera usted, hubiera venido a este mundo súper protegida, de tal manera que no se le haga daño a lo que es usted realmente, que es lo que está dentro. Entonces lo que está adentro, una vez tiene comunión con Dios, permanece con esa comunión todo el tiempo, no se despega de ella. Sin embargo, hay algo que está en medio de los dos, que se llama alma. Y esa alma es la que tiene responsabilidad usted de ver cómo enciende las lámparas. Ese fuego, esas luces que tiene que encender, es responsabilidad suya hacerlo. Porque fíjese que la gente dice, no, pues que el pastor me lo haga, y esto no es ni que el pastor lo haga, ni que Dios lo haga. Lo que está en el alma es algo que usted tiene que trabajar, porque usted se convierte en sacerdote no le quiero decir sacerdotisa, pero digámosle, de usted mismo o de usted misma. Entonces es obligación suya encender esas lámparas que están ahí adentro. Dice la Biblia que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es figura y sombra y figura de lo que nos va a acontecer a nosotros. Entonces, ahora nosotros, entendiendo cómo funciona el tabernáculo de Moisés, como la responsabilidad de quién era que se estuviera encendido qué cosa, ahora entendemos en nuestro cuerpo cómo tenemos que hacer para que se enciendan estas lámparas que Dios ha dejado en cada uno. Ahora, hay un pasaje que me sorprendió a mí y fíjese que es otra cosa que le quería contar. Cuando yo estaba estudiando esto, el tema no es exactamente como lo estoy dando ahorita. Y el Señor ponía en mi corazón muy fuertemente el hablar de esto un poco. Y fíjese que yo me voy a entretener acá. Esto es la introducción del tema. Se supone que la introducción es corta y se supone que así era originalmente, pero le digo, cuando yo estaba estudiando esto,
el Señor me hacía sentir como que le tenía que dedicar un poco de tiempo a esto, y yo sé que más de alguien en este día o en este momento que me está viendo le va a afectar y le va a tocar su corazón, su alma, porque es bien delicado lo que voy a platicar en este momento. Primero, el libro de Levítico, capítulo 6, verso 9, dice de la siguiente manera. Dice: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Y oiga lo que sigue, dice: y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Luego en el 12, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no se apagará. ¿Oyó? El fuego se mantendrá encendido sobre el altar y no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Estamos leyendo el 12. Y miren el 13 lo que se repite. Y dice otra vez: el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Mire la orden de Dios. Dice que cuando las cosas en la palabra se repiten 2 o más veces, ahí hay una enseñanza tremenda y es algo que Dios quiere enfatizar por algo muy importante. Y está diciéndonos acá en 3 oportunidades casi seguidas, nos está diciendo: el fuego tiene que mantenerse encendido. Era la orden que le había dado Dios a Moisés. Entonces nosotros cuando vemos esto decimos: ¿y por qué? ¿Por qué es que era tan importante la orden de Dios de decir este fuego tenía que mantenerse encendido? Y la explicación es esta. Este fuego del altar, este es un fuego que no se puso ahí de una forma natural. No es un fuego cuando ellos estaban haciendo, construyendo todos los utensilios y todas las cosas del tabernáculo. Esperaron a ver qué pasaba con el altar, qué iba a pasar con ese fuego, y dice que de la presencia de Dios salió fuego para encender el altar, y ese fuego vino del cielo. Ese fuego no lo pusieron los hombres, es un fuego que vino del cielo, es un fuego que vino de Dios. Yo sé que a algunas personas les cuesta creer estas cosas, pero así dice la palabra que sucedió. Fuego vino del cielo, encendió el lugar, y por eso no se podía apagar. ¿Por qué? Porque nadie podía encenderlo, porque el fuego venía del cielo. ¿Y usted sabe de dónde agarraban el fuego para encender las lámparas del lugar santo? El fuego lo iban a agarrar de ahí, del fuego que Dios había mandado. Esas lámparas no se encendían con un fuego cualquiera, era fuego que venía de Dios. El oficio de los sacerdotes era velar porque esas lámparas no se apagaran. Por eso es que tenían que llevar aceite constantemente y cortar con las despabiladeras y estar pendientes que ese fuego no se extinguiera. Y tenían que estar encendidas las 24 horas todos los días, porque llevaban del fuego que Dios había enviado. Era un fuego que venía de Él. Y usted va a decir: ¿qué tanto y qué tiene que ver el fuego y que de Dios y que el tabernáculo de Moisés conmigo? Y mire, pues ahorita me va a entender un poco mejor. Yo sé que si usted mira esta imagen, la mayoría de ustedes ya van a saber qué es. Pero para los que no saben qué es, esto es lo que la gente del mundo llama los chakras. Y hoy sí ya se puso buena la cosa, va a decir: usted va a hablar de los chakras y todo. Bueno, tal vez sí, pero no de la forma que usted quisiera. Ahora yo le voy a explicar. Fíjese que esto me llamaba muy fuertemente la atención. Porque hay gente que, bueno, no gente, realmente son religiones que se encargan de darle mucho énfasis a estas cosas que han encontrado en el cuerpo humano que se llaman chakras. Fíjese que los chakras les llaman puertas, ventanas, pero ¿sabe de qué otra forma le llaman? Luces. Son centros que ayudan a mantener el equilibrio en el ser humano. Y me llamaba poderosamente la atención cuando estaba viendo esta imagen, como que me hubieran dicho: mira lo que hay ahí. Y usted se da cuenta, ¿sabe cuántos chakras tenemos nosotros? Son 7. Según lo que cree la religión hindú y budista, es que tenemos 7 chakras.
Y eso agarró mi atención cuando vi 7, dije 7 chakras, 7 luces, 7 lámparas. ¿Usted sabe cuántas lámparas tenemos nosotros en nuestro cuerpo que tenemos que encender de parte de Dios? Son 7. Como los 7 brazos, como las 7 lámparas que tenía el candelero en el tabernáculo de Moisés, así son 7 las lámparas que nosotros tenemos que tener encendidas en nuestro cuerpo. Pero ¿quién enciende estas lámparas en nuestro cuerpo? ¿De dónde viene el fuego para encender estas lámparas que tenemos en nuestro cuerpo? Viene de Dios. ¿Y sabe usted que hay gente que se encarga de encender sus lámparas del cuerpo, que son, según ellos, 7 chakras, que se encargan de encenderlas con fuego extraño? Que este fuego no viene de Dios. Estas luces internas que tenemos que encender con una gran intensidad. Fíjese que el budismo y el hinduismo dice que nosotros tenemos que encenderlas y que brillen con igual intensidad para estar en equilibrio con el universo y con nosotros mismos. Así dicen ellos. Es más, sabe que hay hasta formas especiales que tienen ellos para abrir estos chakras. ¿Y sabe por qué le estoy hablando yo de esto? Le estoy hablando de esto porque entre los que me están viendo y los que me están escuchando, hay alguien que está o haciéndolo o a punto de hacerlo. Y el Señor le está diciendo en esta hora, no lo hagas, estás a tiempo. Porque lo que estás haciendo es muy peligroso. Porque el mundo te hace creer que hay cosas que están bien, pero no están bien. Porque hay cosas que Dios te revela poco a poco. Y hay cosas, usted sabe que este conocimiento de estas cosas y estas lámparas internas que nosotros tenemos y todo, ¿no lo sabe el enemigo de nuestras almas, que es el diablo? Claro que sí. Pero ¿sabes que Dios se encarga de hacer que tu lámpara arda? Si mientras tú más te entregas a Él, Él te va haciendo arder estas lámparas y que después solo es responsabilidad tuya mantenerlas ardiendo. Pero ¿sabes que el diablo puede hacer que tu lámpara arda también con un fuego que no es de Dios? Y es más, fíjese que para abrir esos chakras, hay formas especiales que el diablo tiene para hacer que estos chakras ardan. Y hasta cosas con las manos que se utilizan para poder hacer que esto se abra o que se encienda. Y yo no sabía, pero alguien me comentó también en una oportunidad, que aún si una persona no lo hace, hay personas que pueden hacer que tus ventanas se abran a veces sin que tú lo sepas, solo con que tú les autorices. Ellos pueden hacer que se abran tus chakras. Es algo bien tremendo lo que está pasando, porque lo que está pasando es que están metiéndote fuego extraño a que arda dentro de ti. Y eso Dios lo castiga muy grandemente. Me llamaba la atención que qué casualidad que son 7. Que así como son 7 las lámparas que Dios tiene que encender en ti, así son 7 estas puertas o estas luces que el diablo quiere hacer arder en ti también. Pero Dios te dice el día de hoy, no te dejes. Lo que tú vas a hacer si haces eso es encender las lámparas de Dios con fuego extraño. Y déjame decirte lo que Dios hace cuando alguien trata de utilizar fuego extraño. El libro de Levítico, capítulo 10 y verso 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, eran hijos del sumo sacerdote que eran sacerdotes también. Dice que estos dos, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios cuando iban a ir a meterse a incensar al lugar santo. Agarraron sus respectivos incensarios y dice, y después de poner fuego en ellos, ¿quién puso el fuego ahí? Ellos pusieron de un fuego que no era el que venía de afuera, de Dios. Ellos pusieron su propio fuego y dice, después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Y lo que les pasó, dice que, bueno, primero que dice, fuego extraño que Dios no les había ordenado. Y en el verso 2 dice, y entonces de la presencia del Señor salió fuego que los consumió en el momento y murieron delante del Señor. ¿Quiénes? Los sacerdotes que pusieron fuego extraño para ofrecerle al Señor, para ir a incensar y a encender las lámparas.
dice que murieron delante del Señor en ese momento ellos dos. Entonces esto es algo que no se puede hacer. Dios quiere encender las lámparas de tu cuerpo, pero por favor, si hay alguien que en este momento o lo esté haciendo o lo piense hacer, o se haya graduado de cómo hacer estas cosas, qué sé yo, tenga mucho cuidado, porque lo que está haciendo es encender lámparas suyas y lámparas de otros con fuego que no viene de Dios, y eso Dios lo castiga. Así es que mucho cuidado con esto. Dios tiene lámparas hermosas que va a encender en ti, y yo te voy a decir ahora cuáles son esas 7 lámparas que Dios va a encender. Y vamos a empezar. La primer lámpara. La primer lámpara es la lámpara del alma. ¿Y el alma es una lámpara usted? Pues fíjese que sí es una lámpara, y vamos a ver ahorita. Proverbios capítulo 20, verso 27, dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. ¿Se da cuenta? Es una lámpara, la lámpara del Señor, y es la lámpara del Señor. Es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Ahora, esta es una lámpara que el Señor ha puesto dentro de nosotros, que llega hasta las recámaras más pequeñas de tu ser, para escudriñar todo lo que tú eres. Sabe que llega a todos los escondrijos, hasta todas las entrañas, dice la Biblia. Y en las mujeres, ¿sabe hasta dónde llega esta lámpara? Llega hasta su vientre, llega hasta su matriz, se llega a meter a todos lados esta lámpara. ¿Será importante que arda? Claro que sí. Fíjese que en el atrio ya vemos que estaba el sol. En el lugar santísimo estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Pero en el lugar santo es nuestra responsabilidad como sacerdotes hacer que esa lámpara arda, hacer que esas luces internas que están en nosotros estén encendidas. En este verso, el Señor le está mostrando a Salomón que esta lámpara, que es el espíritu del hombre, no es el Espíritu Santo, ni es el Espíritu de Cristo tampoco. Este es el Espíritu del hombre, el que lo individualiza, la lámpara que tiene que estar encendida. Génesis 2:7 dice de esta manera, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. El hombre era un muñeco de barro que no tenía vida, pero dice Dios que lo agarró y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre, en algunas Biblias dicen un ser viviente, en otras dicen un alma viviente. Entonces en Génesis 2:7 está diciendo que Dios, como el alfarero, formó al hombre de barro, y lo que hizo fue que le dio el hálito de vida, el aliento de vida se lo dio Dios a él. Y al colisionar el barro con el hálito de vida, lo que se formó fue el alma del hombre. Por eso lo hicieron alma viviente. Sabe que aquí me voy a meter a otro asunto, y hoy voy a decir muchas cosas extrañas, tal vez que usted no ha escuchado, y si tiene duda después, mande su pregunta y se la vamos a contestar. Pero hay una cosa que el diablo no puede crear. Bueno, el diablo no puede crear nada, ¿verdad? Pero en el ser humano, fíjese que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. O si usted quiere, póngalo al revés. ¿Será que el diablo puede copiar lo que hace Dios? Puede copiarlo, sí, pero el diablo no puede crear, ¿verdad? Entonces, ¿será que el diablo puede utilizar un cuerpo de alguien? Sí, sí lo puede utilizar. ¿Será que es fácil hacer un cuerpo? ¿Usted cree que es fácil hacer un cuerpo? Sí. Lo único que necesita es agarrar un espermatozoide y un óvulo, los junta y solito el cuerpo se hace. ¿Será que es fácil meter un espíritu en un cuerpo? Sí. ¿Usted cree que el diablo puede meter un espíritu que es de él en un cuerpo? Sí lo puede hacer. Pero el problema está en el alma, porque el alma solo Dios la puede poner. En el momento del engendramiento, en ese momento Dios decide poner un alma nueva y metérsela a un ser humano, para que esa alma empiece a llenarse de un montón de cosas que le va a dar la vida. Pero el diablo no puede meter un alma en un cuerpo. Y ahí ya nos vamos a ir a un estudio más adelante para hablar al respecto de esto. Pero lo que voy es a esto, a que Dios dice la Biblia en Génesis,
que hizo que este ser nuevo que él estaba creando tuviera un alma, y lo hizo un alma que estaba viva. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al hebreo de lo que es la palabra soplar, donde dice que Dios sopló en el hombre el aliento de vida, me llama la atención varias cosas. No me voy a meter a explicar todo lo que significa el soplar en Adán, el aliento de vida, pero me quiero enfocar en algo que es bien importante, y es que dentro de las acepciones que se le dan a la palabra soplar, me aparece algo que me ilumina a mí todavía más lo que le estoy hablando. Y es esto, mire, quiere decir encender. ¿Sabe lo que hizo Dios entonces en ese momento? Dios vino y agarró esta lámpara que estaba en Adán y la encendió. Eso fue lo que hizo, encendió a este hombre, le puso una lámpara encendida. ¿Sabe que cuando usted confiesa con su boca al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, dice que le da vida a su espíritu? Y eso lo que hace es que usted vuelva a tener comunión con Él otra vez. Y cuando usted trata de explicarle esto a alguien, y todas estas cosas, a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha reconocido al Señor Jesús dentro de su corazón como su Rey, como su Señor, ¿sabe que no puede entenderlo? ¿Sabe que hay gente que se burla de nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos que para nosotros Dios es todo y Él es el dador de la vida y Él es el que ha hecho todas las cosas posibles, el creador de cosas visibles e invisibles? Y hay gente que se burla de nosotros y no cree. ¿Y sabe qué? Es normal que lo haga. No importa si no creen, es completamente normal. Hay personas que le dicen a uno, es que mire, ¿qué le digo? Fíjese que mi maestro me está diciendo que Dios no existe, que esto no es cierto, que me están llenando la cabeza de ideas y todo. ¿Y qué le digo? ¿Sabe qué? Dígale usted que tiene toda la razón, que para él eso es cierto, es así, y no lo va a poder entender. Y le voy a decir por qué. Quisiera decírselo de una forma no tan dura, pero me gustó más decírselo de esta forma dura que encontré. Y fíjese que esta versión de la Biblia, mire cómo dice. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 14, dice: porque el hombre, está hablando no del hombre, porque aquí muchas mujeres van a decir, de veras que es el hombre, pero no, es el ser humano, porque lo que viene es medio duro. Dice: porque el hombre animal, mire lo que dice, no dice el hombre que no entiende, el qué sé yo. Esta versión habla bien directo. Dice: el hombre animal no puede hacerse capaz de entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. Pues para él todas son una necedad y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y fíjese que hay una versión de una Biblia que es la Félix Torres Amat que me encanta, dice de una forma más clara todavía. Y déjeme leerle la parte final nada más de esto que dice. Dice que el hombre natural no entiende estas... En algunas Biblias le llaman hombre natural en vez de hombre animal, pero es la misma cosa. Que este hombre animal o natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque dice que para entenderlas se tienen que discernir, mire lo que dice esta Biblia, con una luz espiritual que no tiene. ¿Se da cuenta? Necesita de la luz, necesita que la lámpara esté encendida. ¿Y quién la puede encender sino Dios? Como le decía, otro tipo de religiones budistas, hinduistas le pueden decir a usted, sí, yo se la puedo encender. Tenga mucho cuidado porque se la van a encender con un fuego que no viene de Dios. Pero cuando viene de Dios, entonces es capaz de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y fíjese que hablando de esto, me gustó mucho una frase que encontré de alguien que se le ha dado en llamar el príncipe de los predicadores, que era el señor Charles Spurgeon. Y fíjese que él dijo esto que me encantó a mí, que decía
que muchos son los que pueden llevar las escrituras a la mente. ¿Quién no puede llevar las escrituras a la mente? Cualquiera que viene, agarra la escritura, la lee y ¡pum!, ya la tiene en la mente. Pero dice, pero solo el Señor puede preparar la mente para recibir las escrituras. ¿Se da cuenta? Solamente alguien que tenga la lámpara encendida puede tener preparada su mente para discernir las escrituras que van a llegar a ella. Bueno, ya vimos la primera lámpara. Vamos a hablar de la segunda lámpara. La segunda lámpara es la lámpara de la comunión con Dios. Esto es tener una vida Zoe. ¿Qué es eso de vida Zoe usted? La vida Zoe es la vida en el Espíritu, la vida que está dirigida por el Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 4, dice de esta manera, dice, en él estaba la vida, ¿en él quién? En Dios, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Oyó? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta vida era la vida Zoe, la vida espiritual. No es lo mismo que la biológica, es una vida en el espíritu. Ahora me llama la atención esto y aquí, mire, yo sé que me voy a meter otra vez problemas. Este estudio de ahora es un estudio para meterse en problemas usted. Porque aquí hay gente que cree unas cosas, no cree otras y ¿sabe qué? Está en la completa libertad de creer lo que a usted le guste. Y ya sabe que yo lo que hago con la palabra es, yo la expongo. Yo le presento a usted como yo entiendo las escrituras y como hemos aprendido y como hemos estudiado, pero usted tiene Espíritu Santo que le va a guiar y le va a decir es correcto o no es correcto. No es mi intención acá imponerle y decir así es porque así es. Solo le digo lo que nosotros creemos que es. Así es que ahí le va pues. Póngase firmes el día de hoy. Dice la Biblia, y yo sé que aquí hay varios que posiblemente no me voy a colisionar, pero no importa, de eso se trata el asunto. Se trata de buscar en la palabra qué será lo que Dios tiene. Pero dice que la vida era la luz de los hombres. ¿Qué entiende usted por eso? Que la vida es la luz de los hombres. Quiere decir que de alguna manera tiene que haber luz en el hombre, en el ser humano, y en esa luz estaba la vida, o esa luz era la que mantenía al hombre con vida. Esta vida en el espíritu, esta vida Zoe, es cuando el Señor hizo a Adán, y dice que lo que sucedió en el huerto fue algo tremendo, porque nosotros, a pesar de que la Biblia no nos dice ¿cómo fue que crearon el sistema circulatorio de Adán? Me está diciendo la Biblia que la luz era la vida de Adán y de Eva también. Entonces, posiblemente, créame usted que así posiblemente fue, que ellos tenían algún fluido que era luminoso y los hacía a ellos ser seres de luz. Que estaban ellos con luz, porque dice, fíjese cómo es posible que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento dice que la sangre, dice en una parte, dice que la vida del hombre está en la sangre. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que dice Juan 1:4, dice que la vida era la luz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Está hablando de dos eventos distintos. Un evento es cuando Adán fue creado y cuando Adán estaba viviendo en el huerto con Eva, y otra es después del huerto. Porque después del huerto es donde se menciona por primera vez que hay un derramamiento de sangre y ponen sangre. Entonces Adán en el huerto no tenía sangre. Entonces, ¿qué lo mantenía vivo? Dice ahí Juan que lo mantenía vivo era ese fluido de luz. Eran como seres de luz. Y fíjese que por eso Jesús, no sé si ha visto usted en la Biblia que dice que nosotros somos la luz del mundo, y usted me puede decir, sí, pero es que esa es una alegoría, es simbólico. Sí, sabe que es cierto, es simbólico, pero también es real. Nosotros sí somos la luz del mundo y nosotros no nos hemos manifestado todavía al mundo, el mundo no nos ve
como vamos a ser nosotros realmente, pero dice que cuando venga nuestro Señor Jesús y nosotros le veamos a Él cara a cara como Él es, entonces nosotros nos vamos a manifestar y el mundo va a ver que nosotros somos diferentes. ¿Y qué va a haber en nosotros sino la luz que está dentro de nosotros, que tal vez se va a manifestar por primera vez? Fíjese que en una versión me llamaba la atención que este mismo pasaje donde dice que Dios es, déjeme leérselo otra vez, Juan 1.4 decía que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjese que dice que y la vida era la luz de los hombres, luz. Yo me quedé pero con la boca abierta cuando leí eso, dije definitivamente. Sin embargo, usted ahorita puede decir, ¿qué idea más descabellada? ¿Cómo está diciendo él esto? ¿Y cómo se le ocurren estas cosas? Y déjeme decirle algo, fíjese que no es tan descabellada la idea. Si nosotros pensamos por un momento que al día de hoy todavía existen especies que en su sistema circulatorio ellos poseen un fluido que no es sangre, sino que es un fluido que está circulando por su cuerpo, que es un fluido luminiscente, y aparentemente estos seres que son vivos se encargan de hacer que su luminiscencia sea más de mayor o de menor intensidad a voluntad. Y si usted cree que un animalito de estos puede hacer estas cosas, ¿usted cree que en nosotros no pudo haber estado así alguna vez? Lo dejo para que lo medite. Y usted me podrá decir ahorita, sí, es que esto está hablándome de animales o de peces y ¿qué tiene que ver conmigo? Déjeme darle solo 2 ejemplos. Solo quiero que vaya pensando que dentro de nosotros existen 7 luces y esta es otra de estas luces que necesita ser encendida. La luz que teníamos nosotros, que es la luz de la vida Zoe, la luz de la comunión con Dios. Cuando Adán tenía plena comunión con Dios en el huerto, estaba lleno de luz. Pero cuando esa comunión se cortó, se fue la luz, se le acabó la luz. Y nosotros ahora, fíjese que el Señor Jesús nos da un ejemplo. En una oportunidad se va el Señor Jesús con algunos de sus discípulos a un monte y en ese monte baja la gloria de Dios. Y cuando baja la gloria de Dios, lo que le sucede a Jesús es que enfrente de ellos se transfiguró y se llenó de luz. De tal manera fue el cambio que ocasionó en él, que la comunión directa con Dios, imagínense que baja la gloria de Dios, tiene contacto con él y lo que hace es que lo llena de luz otra vez. Y fue tan grande que dice que hasta sus vestidos se le cambiaron y se le pusieron blancos de la intensidad tan grande que tenía. Entonces, como que de alguna manera la comunión con Dios y la cercanía que nosotros tengamos con Él va a provocar ese cambio luminiscente en nosotros. Y por eso es que le decía que dice la Biblia que cuando nosotros por fin le veamos a Él en su aparición secreta, cuando venga en su parucía y nosotros le veamos cara a cara como Él es en realidad, entonces nosotros vamos a ser cambiados también y vamos a participar de esto mismo. Fíjese que la Biblia nos narra también que cada vez que Moisés subía al Sinaí a tener un encuentro directo con Dios, ¿qué era lo que le pasaba? Dice que él bajaba con su rostro brillando de tal manera que le tenían que cubrir el rostro para que pudieran soportar los demás, el pueblo, que pudiera soportar o resistir el estar platicando con él. Porque venía encendido, ¿qué quiere decir? Otra vez, esta es la clase de comunión que nosotros necesitamos, esta es la lámpara que nosotros necesitamos tener encendida en nosotros, la que nos dé la comunión con Dios constante. La vida de Adán era tal que imagínense que por las tardes venía Dios mismo a pasearse en el huerto con él, Dios hablando directamente con Adán. Entonces nosotros, imagínense poder llegar a esa altura de comunión espiritual de que podamos hacer como Él. Nosotros necesitamos encender esta lámpara. ¿Cuál es la lámpara de la vida espiritual? Es una lámpara en la que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Que nosotros podamos saber lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Esto es la vida Zoe, esto es lo que nosotros tenemos que hacer al permitirle al Señor encender esta lámpara en nosotros. Hay un pasaje que nos describe un poco lo que es esta vida Zoe.
Y fíjese que si usted va a Corintios 13:14, dice 3 cosas. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Fíjese que pareciera ser, Pablo se está despidiendo y que nada más es su forma de despedirse. No, era tremendo lo que está diciendo. Está hablando de la Trinidad completa. Pero mire lo que dice, ya le habla de la gracia del Señor Jesucristo. Le habla del amor de Dios, pero por último dice algo muy importante y dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La vida del Espíritu implica que nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, estar pegados a Él. Claro que es bueno tener comunión con el Padre y con el Hijo, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo dejó acá. Dios dejó al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Por eso tenemos que tener comunión con Él. ¿Sabe que en hebreo, comunión quiere decir andar de la mano? ¿Cómo anda uno cuando es novio con su novia o con su novio? Pues le gusta andar todo el tiempo de la mano. ¿Por qué? Porque andando de la mano se siente seguro. Andando de la mano sabe que allí tiene alguien que responda por usted. Se siente bien, se siente protegido, se siente protegida. Y de esa forma dice la Biblia que nosotros tenemos que andar con el Espíritu en comunión, andando con Él, sabiendo que vamos a ser protegidos, que vamos a ser guiados. Necesitamos que el Señor nos hable aun cuando el Espíritu tenga comunión con nosotros. Ahora, hay un pasaje que está, que no sé quiénes de ustedes o cuántos de ustedes saben el pasaje de esto que está representándose acá. Y sucede que había un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro. El Señor Jesús tenía una familia que eran muy amigos de él, que era la familia de Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas. Y sucede que Lázaro se enferma gravemente y llaman al Señor para que vaya a hacer algo porque está muy enfermo, está padeciendo y está a punto de morir. Pero incluso llega a morir. Pero en este pasaje, cuando usted tenga la oportunidad de leer en su casa la historia de la resurrección de Lázaro, y apúntelo ahí en su papel, voy a leer la resurrección de Lázaro, qué fue lo que pasó. Pero cuando usted vea estos 3 personajes, quiero que piense que Lázaro va a representar el cuerpo, Marta representa el alma y María, la hermana de Marta, representa el espíritu. Para que vea cómo funcionan y mire cómo las cosas se encajan perfectamente. Esta es una historia real de algo que pasó y sin embargo también se aplica a cosas espirituales. Porque fíjese que Lázaro dice la palabra que estaba enfermo y entonces sale Marta a buscar a Jesús. Y Marta representaba ¿qué? El alma. Eso quiere decir que cuando el cuerpo está enfermo, el alma es la que empieza a buscar a Jesús. ¿Se da cuenta? Con un cuerpo enfermo, el alma sale a buscar a Jesús. Y fíjese que esto me trae a colación una historia también, que yo creo que en más de alguna oportunidad se la conté a usted. Y resulta que el papá de mi suegro estaba enfermo, no sanaba. Y un día mi suegro, pues tanto que predicaba la palabra y de sanidades y todo, dijo, voy a ir a orar por mi padre. Se encontraba él en la par del lecho de su padre, iba a poner las manos sobre él para que sanara y el Señor le dio una orden y el Señor le dijo, no ores por él. Y se quedó él, ¿cómo no voy a orar por mi padre? Y yo, ¿cómo estoy sintiendo esto de parte de Dios? Y el Señor le habló a mi suegro y le dice, cuando yo no sano un cuerpo, estoy sanando un alma. Y el Señor estaba sanando el alma de él por alguna razón que solo él conocía. Pero ¿eso qué quiere decir? Hay personas que se quejan. ¿Y por qué el Señor no me sana? ¿Y por qué el Señor no me sana? ¿Creen que el Señor no tiene poder? Claro, el Señor es poderoso para sanar si Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces, nosotros tenemos que entender entonces que a pesar que se llevó nuestras enfermedades, hay veces que no sana. Porque Él está haciendo tiene un propósito. Lo que está haciendo es transformando el alma de la persona, está haciéndonos mejores acá en esta tierra y por esa razón deja el cuerpo enfermo. Fíjese que en otro pasaje Marta, el alma digamos, estaba sirviendo
y se empieza a quejar con el Señor de que María no hacía nada. Es que María solo está a tus pies ahí escuchándote nada más lo que estás hablando. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Jesús le responde, bueno, primero que todo, no le responde nada a Marta. Solo dice, déjenme ver si lo tengo por acá. Sí, le dice Jesús, Marta, Marta, cansada y turbada estás. Mire, Jesús diciéndole al alma, cansada y turbada estás. ¿Sabe que el alma se pelea con Dios? El espíritu nunca se pelea con Dios, pero el alma todo el tiempo anda echando guerra con el Señor. Y es que el Dios tiene la culpa, es que hasta le echamos la culpa. Entonces Jesús no le responde nada a Marta, que es el alma, sino que Jesús habló directamente con María. ¿Por qué? Porque Jesús con quien habla es con el espíritu. Mire cómo son las cosas, cómo se presta todo para hablar de algo espiritual. Nosotros tenemos que aprender a dialogar con el espíritu de tal manera que Él nos indique qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, en qué momento lo tenemos que hacer. Solo déjeme ver por razón del tiempo. Yo creo que, bueno, voy a tratar de correr un poquito más con esto, solamente para tratar de dar un punto más. Y esta es la tercera lámpara. Y es la palabra escrita para nuestro diario caminar. ¿Sabe usted que la palabra es otra lámpara que Dios nos da? Y déjeme leerle el texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Se da cuenta? Tenemos la palabra profética que es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra profética es el logos profeteia. Esta es una palabra inspirada, pero que también está escrita. Es una luz que también es interna, no es externa, es una luz interna. Y no es la Biblia física en sí, sino que se trata de una luz interna que se enciende por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios es poderosísima? Es el inicio de todo. ¿Sabe que dice la Biblia que por la palabra fueron creadas todas las cosas? ¿Sabe que es tremenda? Que esa palabra es Cristo mismo. Que esa palabra es el Hijo de Dios. Y sabe que es tan tremendo que hay hasta religiones, y dentro de ellas la religión hindú, que dice, yo una vez le pregunté a una amiga mía y le dije, ¿y qué es eso que tienes ahí colgando? Tenía un su, dije, ¿y qué es eso que tienes colgando? Y me dijo, esto es el Om. ¿El qué? Le dije yo, el Om. ¿Y eso qué es? Le dije yo. El Om es la palabra. Me dijo. Cuando me dijo la palabra, dije yo, esto como que va conmigo. ¿Y qué palabra? Le dije yo. Esta es la palabra que es el origen de todas las cosas y es Dios. Dije, Padre Santo, dije yo, pero si hasta los hindúes reconocen que Dios mismo es la palabra y nosotros mismos hay veces que no lo entendemos. La palabra es poderosísima. Por eso es que dice la Biblia, y todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará, porque su palabra es el mismo Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces fíjese que nosotros lo que tenemos que hacer es tener esa palabra dentro de nosotros. Tenemos que comernos la palabra para que sea parte de nosotros, para que se vuelva una luz dentro de nosotros, algo que nadie puede quitar. ¿Y cómo hago para comerme esa palabra? Bueno, primero tengo que empezar por leerla. Tengo que leer esta palabra. Pablo decía que nos ocupáramos en la palabra, que nos ocupáramos en leer esta palabra. Ahora, leer es una palabra que viene de otra, que ¿sabe qué es? Recordar. Y este es otro capítulo donde voy a encontrar otra oposición aquí, mire, porque dice la Biblia que leer también es recordar. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? Tengo que recordar lo que yo ya sabía, pero que en algún momento se me olvidó. Dice el libro de Job. ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué se me olvidó esto? No sé. Pero dice el libro de Job. Job 38 dice que Job ya existía antes que la tierra fuera creada, que ya existía él.
Y esto es donde le digo que tal vez tengo algún encontrón con alguien, pero yo solo le digo que nosotros existíamos desde antes de estar acá. El creer nosotros que existimos solo en el momento que venimos a este mundo y que desde el vientre de mi madre empecé a existir, sabiendo que yo soy espíritu, entonces eso hace a un Dios muy pequeño. Pero esto me explica a mí que me hace a mí a un Dios mucho más grande, a un Cristo mucho más grande. Dice la Biblia que nosotros en el Salmo 23.6 en la Biblia de las Américas, recuérdese que hay una llamada, Salmo 23.6, una llamada donde dice que nosotros a la casa del Padre vamos a volver otra vez. Quiere decir que salimos de allá y ahí mismo vamos a volver a regresar. Ezequiel, fíjese que Ezequiel vivió en un tiempo de apostasía. Era terrible el tiempo que vivió Ezequiel. Y mire lo que dice acá Ezequiel 3:1-3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Lo hizo que se comiera un rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. ¿Se da cuenta para lo que sirve leer la palabra? Que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora fíjese que estaba viviendo Ezequiel en un tiempo donde había muchísima apostasía y necesitaba la palabra inspirada, la palabra que estaba escrita para que fuera en él vida, para que pudiera transmitirla después a otros. A veces nosotros solo hablamos de puras tonteras, de deportes, de las noticias, de lo que está pasando, de las manifestaciones y no dedicamos tiempo a hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, dice el segundo libro de Crónicas 34:14, dice: y mientras ellos sacaban el dinero que había traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Lo fueron a encontrar, estaba metido entre las paredes, ahí estaba olvidado desde hacía muchísimo tiempo. Entre los tesoros estaba este libro que dejaron tirado posiblemente desde Manasés, luego Amón, y por último lo encontró el rey Josías en tiempos del rey Josías. Manasés y Amón fueron reyes terribles que se apartaron de Dios y se olvidaron de todos sus preceptos. Y quién sabe dónde habían dejado olvidado el libro de la ley de Dios. Y lo encuentra el rey Josías y empieza una época increíble de renovación para el reinado. Si nosotros queremos que el Señor vuelva a reinar dentro de nosotros, tenemos que encontrar ese libro y comérnoslo, como debería de ser. Hay quienes agarran si bien es cierto que nosotros necesitamos todas las ramas de la medicina, que para eso las dejó Dios, hay una rama en especial que es la psicología, y la psicología nos enseña a tratar con los problemas del alma. Y está perfecto, para eso la dejó el Señor también. Sin embargo, solo llega al alma. Pero dice la palabra que solo su palabra llega hasta el espíritu. Es la única que puede transformar. La psicología lo que hace bien es llegar hasta la raíz, hasta el problema, y saca el problema y ahí deja al paciente. Lo que hace Dios es que no solo llega hasta la raíz del problema, sino que cuando lo saca, mete de él adentro para que ese vacío sea lleno de la presencia de él y la persona cambie para siempre. ¿Se da cuenta de la diferencia que es esto? Pero dice su palabra que solo su palabra logra llegar hasta la división del alma y el espíritu para sanarlo todo de raíz, para que no andemos en tinieblas. Si queremos nosotros tener identidad, tener todos los derechos del reino, cómo actuar, necesitamos encender esta luz de la palabra dentro de nosotros. Muchas cosas que decir, ¿verdad, hermanos? Yo creo que vamos a cortarlo por razón del tiempo. Me quedan otras 4 luces, pero la próxima semana vamos a terminar con las 4 luces. Solo quiero que agarre usted lo profundo que es esto y decirle que Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene algo grande que quiere hacer. Él quiere que te olvides de las formas extrañas en las que el diablo te ha estado engañando, diciéndote que enciendas tus luces con fuego extraño. Dios te dice en esta tarde, no lo hagas. Si lo hacías, no lo hagas más. Y si lo ibas a hacer, ni pienses en hacerlo, porque Él será el que encienda la verdadera luz dentro de ti. Y entonces vas a brillar como el sol, pero cuando Él lo haga en ti.
Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor, ahí donde está, incline su rostro y pidámosle al Señor: Señor, gracias por esta palabra que nos has enviado. Gracias, Señor, te pedimos por favor que nos lleves, Señor, hacia tu luz admirable, Señor, que por medio de esto nosotros podamos comprender, Señor, quiénes somos y el plan maravilloso que tú has tenido para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos por favor, Señor, que envíes tu fuego celestial para hacer encender en nosotros estas lámparas que nos van a hacer perfectos, Señor, estas lámparas que nos van a ayudar para ser mejores, Señor, mejores hijos tuyos, y para que podamos andar como es digno, como hijos de la luz admirable que eres tú, Señor, en esta tierra. Te agradecemos y te bendecimos por la oportunidad que nos das. Te pedimos que selles esta palabra en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo te invito a que el domingo, ya sabes que va a haber Santa Cena. ¿Y cómo hago para eso? ¿Qué tengo que hacer? Nada más, prepare un poquito de vino en su casa y pan, y un poquito, no una copa, sino un poquito nada más de vino con pan, y vamos a estar participando de esto todos juntos. Y así es que va a ser un gusto el poderme juntar con ustedes nuevamente el domingo a las 7 de la noche. Y por favor le encargo, si usted necesita oración, escríbanos un mensaje, mándeme a decir: necesito oración por las 5 personas que me pidieron oración. Nuestro equipo de oración oró por ustedes y seguimos orando. Así es que si hay más, mándenme otra vez su petición y con mucho gusto vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Los esperamos el domingo otra vez a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y aún no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a formar parte de nuestra familia. En Iglesia Libertad hay un lugar para ti.